Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estén escuchando esta clase. Mi nombre es Leonel Corra y en la clase de hoy vamos a hablar sobre la fisiología del control motor. Este es un tema muy amplio en el cual nosotros vamos a dar las bases de los mismos en esta asignatura. Después seguramente lo van a ir ampliando en otras cátedras, en otras materias, y hacia el día de mañana, eh, al realizar un posgrado, una especialidad, van a ver que tiene distintos enfoques en lo que respecta al control motor. Un enfoque más, podríamos decir, más deportivo, más traumatológico, más neurológico. No es lo mismo la parte de pediatría que en un adulto, o en un adulto mayor. Entonces, nosotros vamos a sentar las bases fisiológicas y después eh, ustedes se encargarán de ir ampliándolo según el camino recorrido. En lo que respecta a la clase, esta clase se va a dividir en varias etapas. Vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que es la jerarquización del sistema nervioso. Vamos a meternos en lo que son los sistemas sensoriales y la integración sensitivo-motora, siempre hablando desde la funcionalidad del mismo. Vamos a tocar todo lo vinculado a postura del sistema, junto con el sistema visual, sistema vestibular, el sistema propioceptivo. Vamos a hablar sobre lo que es el sistema de acción motor, los distintos tipos de movimientos que hay. Y finalmente vamos a explicar las diferencias entre lo que son los movimientos voluntarios, el rol de las estructuras subcorticales, los movimientos automatizados, movimientos reflejos, etc. Al ser un tema tan largo, lo vamos a ir dividiendo. Y ustedes van a poder acceder a la información del mismo a través de un apunte que se encuentra en el aula virtual. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros o nuestro cuerpo está preparado para lo que es el movimiento, ¿sí? Y repasando un poco lo que hemos visto en clases anteriores, nosotros habíamos hablado un poco sobre lo que es el aprendizaje motor, eh, mencionando por ahí cuáles son los distintos tipos de aprendizaje, eh, cómo distintos tipos de estímulos pueden influir en el aprendizaje. Pero lo que es importante recalcar es que el movimiento va a depender mucho de tres factores. Primero, de la propia persona, ¿sí? Acá no existen dos personas que se muevan de la misma manera, ya que cada uno de nosotros tenemos distintas experiencias y distintos engramas motores, en el cual, si bien los dos vamos a intentar hacer el mismo movimiento, ¿sí? Puedo agarrar y decir, agarro el mate. La forma en la cual lo vamos a hacer va a ser distinta. Y después, el movimiento va a depender mucho de la tarea y del entorno, sobre todo. Por eso, muchas veces se van a encontrar con que ciertas personas, que incluso hasta puede suceder en deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, en el cual en entornos por ahí más controlados, en entornos más tranquilos, responden de una forma y después cuando se los cambian, tienen que, el movimiento tiene que adaptarse a ese entorno. Miles de ejemplos. Uno de los ejemplos más comunes de ver tiene que ver con deportistas de alto rendimiento, en el cual cuando practican, cuando están entrenando, son deportistas de elite, y después cuando tienen que jugar con 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 personas en el entorno, el mismo movimiento ya cambia. Bien, entonces, acá hay una definición que la bibliografía lo menciona como movimiento normal, en donde lo primero que tenemos que aclarar es que el movimiento normal no existe, justamente porque nosotros no hay algo normalizado, todos nos movemos de manera distinta. Pero para encuadrar este concepto, se utiliza la palabra normal cuando estamos hablando de un movimiento que está destinado a un objetivo.
Cuando nosotros nos movemos, podemos tener movimientos que podríamos clasificarlo como movimientos normales o movimientos anormales, en donde los anormales no necesariamente tienen que ser algo patológico. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo en este momento estoy hablando y al mover las manos, que son gestos, estos movimientos de mis manos son movimientos anormales y no son necesariamente patológicos. ¿Por qué son anormales? Porque no están destinados a un objetivo. Ahora bien, si yo en vez de estar moviendo las manos para explicar, agarro y giro la mano para ver la hora, ese movimiento ya tiene un objetivo que es, quiero saber la hora. Entonces, ese movimiento que anteriormente era clasificado como anormal, ahora pasa a ser un movimiento normal, porque tiene un objetivo. Ahora bien, cuando estamos hablando de movimiento, tenemos que lograr de que el movimiento sea lo más económico posible. Es decir, que al cuerpo no le genere un gasto energético eh, adicional o un gasto energético elevado. Tiene que ser un movimiento adaptado, ¿sí? Es decir, si yo quiero hacer un movimiento, por ejemplo, agarrar el mate, los movimientos y los gestos que yo tengo que hacer con mi cuerpo tienen que estar adaptados, ya sea tanto a nivel neurológico como a nivel muscular, para que ese movimiento sea un movimiento suave, un movimiento armónico. De esa forma se va a relacionar con lo que es el movimiento económico. Y a su vez, ese movimiento tiene que ser coordinado en tiempo y espacio. Es decir, si yo tengo el mate acá, al momento de agarrarlo tengo que hacer que la mano vaya en determinada dirección, que no me pase, que no me quede corto, que lo agarre con una sutileza para sostener el mate y no que lo empuje. ¿Sí? Eso le da todo ese carácter de coordinado en tiempo y espacio. Y finalmente, todo movimiento siempre va a tener los tres componentes. Ahora vamos a ver que en realidad hay bibliografía que consideran cuatro componentes, pero los tres componentes tradicionales que son los movimientos reflejo, voluntario y automatizado, en donde dependiendo qué tipo de movimiento sea, vamos a ver cómo van interviniendo las distintas estructuras del sistema nervioso para permitir que ese movimiento sea lo más armónico posible. En la clase anterior, cuando estábamos hablando de aprendizaje motor, decíamos que el aprendizaje justamente estudia cómo nuestro sistema nervioso adquiere esa información y la guarda en forma de memoria, en donde muchas veces puede llegar a ser un aprendizaje que se borra rápidamente, a corto plazo, o un aprendizaje motor que genera cambios estructurales, cambios sinápticos para permitir una memoria a largo plazo. En lo que respecta al control motor, vamos a estudiar qué sucede en nuestro sistema nervioso para poder organizar el movimiento, siempre estamos hablando a nivel de lo que es nuestro sistema nervioso central, y ver de qué forma se ejecuta ese movimiento. Es decir, el control motor no estudia lo que es la forma en la cual se adquiere el conocimiento para hacer ese movimiento, sino que acá lo que vamos a ver es cómo se organiza el sistema nervioso y de qué forma se ejecuta. Entonces, acá cuando vemos las dos imágenes, vemos dos personas que están haciendo dos funciones o dos movimientos completamente distintos, pero lo que nos importa en forma introductoria acá es que esta persona que está tocando el piano tiene predominantemente una postura, un control postural, que es algo que vamos a ver más adelante, predominantemente flexora, ¿sí? Tenemos un control postural predominantemente flexor. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra musculatura, nuestra postura, nuestro sistema se está adaptando a un patrón flexor, porque justamente al tocar el piano necesitamos ese tipo de posición. Distinto es la imagen de este deportista que está jugando beach volley, en donde acá vemos que por la acción motora que está teniendo, está activando mucho o está necesitando mucho lo que es una postura o un patrón extensor. Ahora,
Lo importante de esto no es que sucede en forma estática, no es esto en forma flexora estática o esto en forma extensora estática. Lo importante de esto es que nuestro sistema tiene que tener y va a tener la capacidad para ir alternando constantemente entre un patrón flexor o un patrón extensor dependiendo de la actividad. Y una actividad que hacemos todo y que es completamente funcional es, por ejemplo, pararse de una silla. Acá que vemos que yo para pararme de la silla tengo que tener un patrón flexor que vaya hacia adelante, ¿sí? Para cargar mi peso sobre las piernas y poder levantarme, y después automáticamente paso de este patrón flexor a un patrón extensor. Esto se lo conoce muchas veces como un switch, como un cambio, ¿sí? Switch por la luz, el prender y apagar, como un cambio que tiene que ejecutar rápidamente nuestro sistema nervioso para adaptarse y generar, sobre todo, los mecanismos necesarios para pasar de un tono flexor o de un patrón flexor a un patrón extensor. Todas nuestras actividades van a estar constantemente variando entre un patrón flexor y uno extensor. Ahora, cuando nosotros nos movemos, hay mucho más que un movimiento. Hay mucho más que simplemente levantar el brazo, caminar, mover el cuello. Hay mucho más que eso. Porque eso es el resultado de la acción. Esa es la ejecución de la acción. Sin embargo, previo a esa ejecución de la acción, en nuestro sistema nervioso intervinieron un montón de estructuras para permitir percibir qué se necesita hacer, percibir dónde estoy, percibir qué objetivo es el que tengo que tener, después saber para qué lo estoy haciendo, saber qué necesito para ejecutarlo, saber que yo para ejecutar un movimiento necesito que se vayan activando en forma sincrónica determinadas estructuras, determinados músculos, para después finalmente poder ejecutarlo, tener la acción. Entonces, lo que vamos a decir es que nosotros para poder tener una acción de movimiento previo, vamos a tener que tener una buena percepción, en donde la percepción va a depender de lo que es nuestro sistema somatosensorial principalmente. Después vamos a tener un patrón cognitivo, en donde acá vamos a estudiar o vamos a conocer qué función cumplen cada una de las estructuras de nuestro sistema nervioso, algunas un rol un poco más motor, otro un rol un poco más sensitivo, otro un rol un poco más de programación, de movimiento, para después finalmente ver el resultado final, que es la acción, es la ejecución del movimiento, que es lo que uno ve. ¿Sí? O sea, la persona, nosotros vemos el final, pero no vemos todo lo que sucede previamente a nivel de su sistema nervioso. Entonces, vamos a decir que todo movimiento, toda acción de movimiento, va a arrancar o va a comenzar con lo que es la percepción. Y esta percepción depende exclusivamente de lo que es el sistema somatosensorial, de lo que son los receptores sensitivos, las neuronas sensitivas que van a llevar información hacia ese sistema nervioso para permitir saber cómo está nuestro cuerpo, cómo está el entorno, qué necesito para poder finalmente poder ejecutar ese movimiento. Y para poder entender esto es necesario saber que nuestro sistema nervioso va a tener dos tipos de clasificaciones. Por un lado, una clasificación jerárquica, en donde hay estructuras que están por encima de otras, y por otro lado, saber de que tenemos estructuras en paralelo, es decir, que cumplen
o trabajan en conjunto para permitir que esa acción que estoy ejecutando sea lo más coordinada posible. Si nosotros vemos este modelo, siempre vamos a encontrar que la corteza cerebral está por encima de todo. Y es simplemente porque es el último eslabón de la cadena, es lo último que desarrollamos, es lo que nos diferencia incluso hasta de otras especies. Y la corteza motora jerárquicamente es lo que se encuentra por arriba. Por eso, cuando ustedes escuchen o mencionemos movimientos corticales, vamos a estar haciendo referencia a movimientos que implican sí o sí una atención voluntaria. Después, la corteza está por encima de lo que son las estructuras subcorticales, que vendrían a ser los ganglios de la base, el cerebelo, el tálamo, hipotálamo. ¿Sí? Acá podríamos también meter el hipocampo, que cumple una función en lo que es la percepción del espacio. Todas estas intervienen en lo que son los movimientos subcorticales, que tienen una característica. La mayoría de estas estructuras no tienen una acción directa en motoneuronas, o sea, por sí solas no pueden generar movimientos, pero van a ser las responsables de que el movimiento sea coordinado, sea fino, sea económico. Por eso, personas con distintos tipos de patologías que alteren o que toquen lo que son los ganglios de la base, cerebelo, tálamo, hipotálamo, van a ser personas que van a poder moverse, pero lo van a hacer de forma discoordinada. Van a ser personas que van a tener grandes alteraciones para lo que es la programación del movimiento. Y finalmente, lo que está más por debajo, se podría decir a nivel jerárquico, es la médula espinal, en donde la médula espinal simplemente se le podría decir que en un modelo simplista se encarga de hacer reflejos medulares, ¿sí? O sea, se encarga de hacer movimientos reflejos. Pero a su vez, la médula espinal es lo que permite, es el canal que permite que baje toda la información desde la corteza y va a ir distribuyendo esa información hacia los músculos. Por lo tanto, la médula espinal es un centro de integración en donde no solamente recibe información en paralelo, sino también información de arriba, ¿sí? Para permitir que nos podamos mover. Y ahora vamos a ver más adelante la función que cumple para lo que es el mantenimiento del tono muscular. Entonces, cuando nosotros vemos esta jerarquía, es importante entender de que una cosa es el plan motor, otra cosa es el programa motor y otra cosa es la ejecución motora. Plan motor, por definición, es eh, tener idea de lo que quiero hacer, ¿sí? O sea, mi plan motor, es decir, es la idea motora, es decir, yo quiero hacer esto, quiero agarrar el mate, quiero comer, quiero caminar, quiero tocarme el pelo, quiero ver la televisión, quiero hacer algo. Ese es mi plan motor, es mi idea, es lo que me motiva a moverme. Por otro lado, tenemos el programa motor, que el programa motor tiene que ver con toda la planificación, ¿sí? O sea, el programa motor es decir, yo quiero agarrar el mate. ¿Qué necesito para poder agarrar el mate? ¿Qué músculos necesito? ¿En qué orden? ¿Qué músculos deben contraerse en forma concéntrica? ¿Cuáles en excéntrica? ¿Cuáles en isométrica? ¿Qué necesito que se active primero? Si algo más proximal, algo más distal. Bien, ¿qué intensidad necesito? Si el mate, yo por lo que sé del mate, es algo relativamente liviano, ¿necesito mucho músculo para poder agarrarlo o es algo que no lo necesito? Entonces, todo eso que sucede en cuestión de milisegundos es el programa motor. Y por supuesto, cuanto más veces repitamos ese programa, mucho más aceitado vamos a tener el mecanismo. Y finalmente tenemos la ejecución motora que tiene que ver con lo que estoy haciendo. Es básicamente lo que ejecuto, el movimiento, en donde uno lo que ve es el resultado final, ¿sí?
estoy moviendo el brazo, estoy agarrando el mate, estoy caminando. Eso es la ejecución, en donde la ejecución motora, vamos a decir que anatómicamente todo viene principalmente del área piramidal, perdón, del área 4 de la corteza, ¿sí? Del área motora primaria, en donde baja a través de lo que es el piramidal principalmente, y eso va a estimular motoneuronas para que lleven a cabo la ejecución. Pero previo a eso, al área motora primaria le tiene que llegar ya todo ordenadito, ya todo organizado de cómo quiero hacer el movimiento. Entonces, dijimos que todo movimiento va a arrancar con una percepción que tiene que ver mucho con qué recibe el sistema nervioso. Yo no me puedo mover bien si yo no sé cómo está mi cuerpo y cómo es el entorno. Por lo tanto, vamos a decir de que todo movimiento, para que salga coordinado en tiempo, espacio, sea económico y sea adaptado, va a depender mucho de un receptor, que ahora después vamos a ver si son receptores de la piel, musculares, articulares, ligamentarios. Ese receptor va a llevar la información hacia el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, sobre todo cuando recibe la información en la corteza somatosensorial, tiene que integrar esa información, o sea, le tiene que dar un sentido, tiene que saber para qué lo voy a hacer, entonces ahí van a actuar otras áreas del sistema nervioso. Después, esa información va a pasar desde la estructura de la parte sensitiva, se le va a dar un valor cognitivo y después finalmente a través del área piramidal o fibras motoras va a llegar al músculo para ejecutarse. Todo eso se denomina integración motora. Y acá nos faltaría una flechita porque todo esto que yo estoy ejecutando, a su vez, va teniendo una retroalimentación constante para saber si lo que yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o si tengo que tener un ajuste constante para el movimiento que estoy pensando. Entonces, cuando hablamos de áreas motoras, tenemos que saber que tenemos un área motora en el cual vamos a tener células específicas para estimular motoneuronas, que esa área es la corteza motora primaria o área motora primaria. Acá es donde están las células de Betz, que son células con capacidad para poder estimular a través de vías nerviosas motoras, van a poder estimular motoneuronas alfa, motoneuronas anteriores, y contraer músculos. Pero también tenemos otras áreas motoras, como son el área motora suplementaria y el área premotora, que van a ser las encargadas de estar en contacto con las otras estructuras del sistema nervioso, como por ejemplo el cerebelo, ganglios de la base, tálamo, el hipocampo, y de esa forma poder hacer que ese movimiento sea lo más coordinado posible. Es decir, van a estar encargados mucho de lo que es la programación del movimiento para que después, una vez que la información llegue a la corteza motora primaria, ya tengamos todo nuestro engrama motor armado, para que nuestra acción sea completamente sincrónica. Después, es importante saber de que cuando hablamos de movimiento, hay muchas estructuras que están en juego. No siempre trabajan al mismo tiempo, pero sí cumplen funciones diferentes para permitir que la acción que vamos a ejecutar sea funcionalmente apropiada. Cuando nosotros hablamos de vías de control directo, son las vías que tienen a través de las corticonuclear o las piramidal, perdón, a través de las corticonuclear y el haz corticoespinal o haz piramidal, estas van a tener una acción directa sobre motoneuronas alfa. Van a permitir que yo me mueva.
Después tenemos otras estructuras en donde adquieren relevancia la formación reticular a través de lo que es la vía retículo-espinal, el sistema vestibular a través de lo que es la vía vestíbulo-espinal y el núcleo rojo a través de lo que es la vía rubro-espinal, que van a cumplir una función más secundaria en lo que es el movimiento, debido a que son estructuras que intervienen mucho en el control postural. Van a permitir que nuestro cuerpo esté preparado para hacer la ejecución de tal movimiento. Yo no puedo levantar el brazo y agarrar algo si mi tono postural, mi columna, todos mis músculos proximales no pueden mantener mi cuerpo en contra de la gravedad. Entonces, estas vías que cumplen una función más indirecta del movimiento, no significa que sean vías eh, secundarias o vías que no tienen relevancia, ¿sí? Porque sin estas vías nuestro movimiento sería totalmente improductivo o gran parte improductivo. Y después, en esta imagen, lo que vamos a ver es que dentro de la médula espinal, dentro de la sustancia gris de la médula espinal, en la parte anterior, cada vía, así como dijimos que a nivel sensitivo tenemos un homúnculo sensitivo en el cual cada neurona termina en un punto específico del sistema nervioso, es importante saber de que a nivel motriz las vías bajan por un determinado lugar dentro de la médula. Entonces, cuando son vías que están destinados a músculos axiales, son vías que van a bajar más por la zona central de la médula. Cuando estamos hablando de vías que van hacia músculos distales, van a viajar por el lado lateral de la médula. Lo mismo sucede con músculos flexores que van a estar más hacia adentro o los extensores que van a estar más hacia afuera. Y esto es importante tenerlo en cuenta ya que hay muchas veces en personas que sufren lesión medular, en donde según el nivel de la lesión y de qué parte de la médula se ha lesionado, van a ser la musculatura que se van a afectar. Por eso, dos personas que tengan una lesión medular, dependiendo el nivel y dependiendo qué tipo de lesión tengan, van a tener dos comportamientos diferentes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, esto a modo eh, informativo, porque lo vamos a ver más adelante, tenemos que saber de que dentro de nuestro sistema nervioso hay áreas que se le llaman áreas especializadas, porque si bien están metidas dentro de lo que son áreas motoras o áreas sensitivas, son áreas que cumplen una función específica. Tenemos un área, por ejemplo, para la elección de las palabras que quiero tener, un área específica para fijar los ojos y poder, eh, a través de lo que es nuestro sistema visual, poder mantener la atención en tal foco. El área de la formación de las palabras, que es el área de Broca, que son, si bien está dentro de lo que es el área motora, es un área destinada pura y exclusivamente para pensar qué necesito programar para poder hablar. Después tenemos el área de la rotación de la cabeza, el área de las habilidades manuales, que tiene que ver mucho con la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de realizar pinzas, determinadas pinzas. Bien, entonces es importante que tengamos en cuenta estas áreas especializadas porque al momento de ejecutar un movimiento, no solamente vamos a tener una acción motora, sino que cada acción va a tener un determinado sentido. Es lo que más adelante vamos a ver un propósito multimodal del movimiento. Con esto damos por finalizado la primera parte de la clase. En el video siguiente vamos a hablar sobre los sistemas sensoriales y perceptivos. Muchas gracias.